comenzar con Irán y luego ya pues podemos tratar algo de Palestina. Al final está unido, independientemente que unos sean persas y otros sean árabes, va de la mano, porque hoy en día si Irán no existiera o si Irán hubiera caído el 13 de junio, Palestina ya sería historia por mucha lucha heroica que estuviera llevando a cabo. Y eso es la primera conclusión que tenemos que tener en cuenta. No se puede decir que se apoya a Palestina si luego se da la espalda a Irán o se le hacen críticas que no proceden a nivel externo, y luego ya pues cada cual podrá decidir a nivel interno si su vuelo se autodetermina. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que Irán es el país más sancionado de la historia desde verano de 1979, con más sanciones aplicadas sobre sí mismo. Sanciones, entre muchas comillas, como sabemos, sanciones para que sean aceptadas mediante la legalidad internacional, mediante el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tienen que estar aceptadas de alguna manera, como ocurrió con el caso de Sudáfrica. Con Sudáfrica, allí sí que eran sanciones realmente. En cambio, lo que vemos con Irán son medidas coercitivas unilaterales del ámbito económico que están destinadas únicamente a terminar con la vida del pueblo iraní. A la hora de hablar de Irán es inevitable aquí en Occidente que lo primero que nos venga a la cabeza sea una mujer con un hijab o una mujer con un chador. Es normal, es lo que nos han estado bombardeando desde hace años y constantemente nos tratan de llevar a los años 80, donde nos decían que colgaban a los homosexuales de las grúas, etc. Sin embargo, estamos en 2025 y la realidad ha cambiado muchísimo, al igual que ha cambiado en Palestina. Hace año y medio, cuando estuve aquí, tuve la opción de hablar. Algunas personas recordaréis cómo los soldados sionistas secuestraban y siguen secuestrando a mujeres y a chicas palestinas, cómo las violan sexualmente, cómo después lo graban en vídeo para tratar de después chantajear y llevar a cabo labores de infiltración, y cómo quienes más han trabajado en contra de los mal llamados crímenes de honor han sido precisamente las facciones palestinas, ya sea Jihad al-Islami, ya sea Hamas, ya sea Jabhat Sharia y Tahrir, es decir, el FPLP, la Yihad Islámica, mediante los comités de defensa de las mujeres. Y en esto ocurre algo parecido, que se sigue hablando de Palestina de los 80 y no es la Palestina de 2025. Bien, anacronismos de lado, tenemos que tener en cuenta que la tasa, por ejemplo, y quiero centrarme en este punto porque por mucho que aquí todas las personas que seamos marxistas-leninistas, siempre vamos a estar atravesados por lo que estamos viendo en nuestro día a día, y más aún si nos informamos a través de Mikel Ayestarán, África Baeta, Susana Griso o Ana Rosa, pues sabemos lo que toca. Por tanto, hay que tener en cuenta en primer lugar que la tasa es mucho más alta de graduadas universitarias, mujeres que hombres en Irán, ya sea en humanidades, ya sea en ámbitos científicos, ya sea en ingeniería. Este dato puede ser que a alguien le diga mucho, puede ser que no, pero es un 86% según los últimos ratios la tasa de alfabetización, es decir, ser capaz de leer y de escribir en mujeres, y un 80% en hombres, es decir, están mucho más alfabetizadas y hay más nivel de analfabetismo en hombres que en mujeres iraníes. Claro, ¿qué ocurre desde el 13 de junio? Voy a ir dando saltos, son unos pequeños apuntes que me he hecho, y seguramente hay elementos que no toque, por eso luego si me podéis preguntar. También para el tema de Palestina, pues para eso tengo como apoyo pues ciertos vídeos. Al final pues podemos tocar todo lo que es la región, ¿no? El Bilad al-Sham, que le llaman, lo que es el Levanto, incluido también Persia. Y si no, bueno, también tengo aquí el gusto de tener a mi maestro, el que ha sido mi maestro desde que empecé en este mundo, como bien ha dicho Ander, que es Josean. Y bueno, a quien le quiero agradecer, lo hago siempre que él está en una charla mía, pero vamos, si negase por él, yo no estoy aquí hoy. Desde que él escribió Siria es el centro del mundo, desde que él se pateó viniendo desde Venezuela a toda la península ibérica y no paró, y bueno, me marcó muchísimo su libro, los libros que también tiene de Irán, que no ha sacado, que ojalá lo saque,
el de Irak, etcétera, y bueno, os recomiendo muchísimo, sobre todo seguirle como fuente, y yo he bebido de él y al final me considero un discípulo suyo, ¿no? Por tanto, bueno, voy a ir dando ciertos elementos. ¿Qué ha pasado desde el 13 de junio? ¿Por qué se vuelve a hablar de Irán? Bueno, como bien sabéis, hubo un ataque cobarde, como bien nos tiene acostumbrada la administración israelí y estadounidense. Como bien nos tiene acostumbrada, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos que tener en cuenta que ellos mismos se quejaban mucho del ataque de Pearl Harbor, ya que el Japón de Hirohito en la Segunda Guerra Mundial prometió no atacar a Estados Unidos y llevó a cabo el ataque de Pearl Harbor. Ellos han posibilitado que se dé lo mismo. ¿Por qué me refiero? Hemos tenido las declaraciones de Trump, todos hemos visto esta entrevista donde él se vanagloria de que I gave a 60-day agreement deadline, yo di un plazo de 60 días a Irán y si no se tenía que tener a las consecuencias. Llegó el día 61, 13 de junio, y descabezó a casi toda la Guardia Revolucionaria iraní. No por incompetencia iraní, eran unas maniobras que eran públicas, de hecho estaban realizando junto a Rusia. Por eso Rusia luego ayudó muchísimo junto a China para poder solucionar todos los problemas que se crearon a partir de las altas horas de la mañana, cuando el Estado iraní, muchas personas pensamos que podía haber caído. Y repito, si cae Irán, lo poco que queda de Palestina cae al día de mañana. Bien. ¿Hay infiltración dentro de Irán? Evidentemente, la hay, muchísima. ¿Es fácil para esa infiltración? No. Es una labor titánica. Cuando se habla de que, ojo, es que son unos incompetentes los iraníes porque están infiltrados, bastante hacen, teniendo en cuenta que están rodeados por todos los lados por agentes británicos, franceses, estadounidenses, los del Golfo, sin olvidar nunca, y luego ya dentro, pues por los sectores kurdos, las tribus baluchis que colaboran con Al-Qaeda, las azeríes, etc. El Mossad tiene integradas a muchísimas células que han estado atacando, al igual que hemos visto hace menos de un mes, y todos recordaréis aquí, contra Rusia, cuando se habló de que igual se lanzaban los misiles Oreshnik, abriéndose los techos de los camiones. Ha sido la misma táctica. Y muchas personas ya apuntaban al Mossad, de hecho. Claro, ¿qué ocurre? Al hablar de Mossad aquí parece que es como hablar de Soros, ¿no? Bueno, es un cajón desastre donde siempre podemos lanzar, ¿no?, al hablar de Amnistía Internacional o de Open Society, etc. En este caso, el modus operandi es idéntico. Y con eso se logró destrozar gran parte de los sistemas antiaéreos iraníes, y muchos mediante ATGMs, mediante misiles antitanque guiados. Sin embargo, el pueblo iraní se unió durante esas horas y fue el propio pueblo quien estuvo señalando a los agentes del Mossad, que eran quienes estaban ahí. Agentes del Mossad, estamos hablando de iraníes pagados, básicamente. Aquí no es una película de 007. Claro, por eso han sabido dónde ir a por los científicos y las científicas iraníes. No, es que viven en el 7º piso de esa casa. Claro, ¿por qué? Porque son gente iraní, que está pagada. No tiene más misterio. Claro, al mismo tiempo se ha cohesionado más que nunca a la sociedad iraní. Desde la Revolución del 79 nunca ha estado tan cohesionada. Sectores de la oposición, que durante 2009, en la época de Ahmadinejad, recordaréis con la Revolución Verde, o hace 3 años con el caso de Mahsa Amini, que fue un gran montaje, y también, si queréis, podemos hablar de ello sin ningún problema, pero cómo se instrumentalizó, es que riesgo, el tema de Mahsa Amini. Esos mismos sectores se han unido ahora bajo las instituciones del gobierno, ya sea por lealtad al líder Ali Khamenei, ya sea por lealtad al Velayá el Faqih, la forma de entender el chiismo, ya sea por lealtad a Pezeshkian, ya sea por lealtad al difunto presidente Raisi o Amir Abdullahian, quienes fallecieron en un accidente hace un año en helicóptero, donde todos sabemos, pero Irán no lo puede aceptar, que Israel está detrás. Y se ha cohesionado completamente. ¿Por qué? Se ha dado una dinámica blitzkrieg, una dinámica de shock por parte de la entidad sionista, y Irán ha estado a punto de colapsar. A punto de colapsar como lo ha hecho Siria, de otra manera, durante esas 12 horas, me refiero. Afortunadamente todo se pudo solucionar, y ahí la labor de China y de Rusia fue clave.
y los intereses positivos. Claro, aquí, cuando se dice la palabra intereses, ya de la misma aparecen sombras y aparecen cuestiones negras, ¿no? Tener intereses no es malo. Yo tengo intereses, Ander tiene intereses, todos tenemos intereses, eso es parte del ser humano. La cuestión es a quién sirven, ¿no? Y podemos luego entrar en el porqué de cada uno, ¿no? Y por qué ayudaron en este caso. El gran objetivo era, sobre todo, poder desconectar a la población iraní. Por ello era clave lograr destrozar la televisión estatal iraní. Y todos recordaréis a la presentadora iraní. La verdad que ole sus ovarios, cómo aguantó el tipo, la mujer. Y eso sería lo que es la segunda fase después, ¿no? El hecho de sacar a la gente a la calle pidiendo un cambio de régimen. Eso no ha ocurrido en Irán. Por más que lo han intentado, por más que han violado constantemente la Convención de Viena en cuanto a lo que se puede aplicar siendo miembro diplomático, como hicieron los británicos, por ejemplo, en 2021, saliendo de la calle el embajador, el cónsul, algo que está prohibido por no estar entrando en asuntos internos de otro país. A los occidentales da igual. Y los políticos iraníes están siendo demasiado blandos, en opinión de muchos, y demasiado naif. Y ahí está el caso de Abbas Araghchi, por ejemplo, el ministro de Exteriores, que ha vuelto a afirmar que quieren volver a negociar, y entendiendo la negociación como un fin y no como un medio, lo cual es peligroso, ¿no? A nivel internacional, pues es curioso, hoy en día muchas personas que se informan a través de Twitter o Instagram, ¿no? La gran mayoría, y más en nuevas generaciones, ahora que la política de la cancelación, esa palabra que tanto gusta, está tan de moda, se ha descancelado de alguna forma a una persona que cuenta con 86 años, que es Ali Khamenei, porque han empezado a salir tweets suyos de 2010, 12, 14 y ahí va, y esta persona sí parece que adelanta por la izquierda a los partidos comunistas europeos, pero ¿cómo puede ser? Y en Irlanda, por ejemplo, es bastante llamativo. Son anécdotas, como antes comentaba José, pero bueno, que nos hacen de alguna manera coincidir en caminos, ¿no? Y no solo es que Irán haya estado apoyando y financiando a los comunistas palestinos. Yo, bueno, he estado en Líbano hace 3 meses en el funeral de Saeed Hassan Nasrallah, y en Shatila he estado con los militantes del FPLP, ahora en verano volveré otra vez al Líbano a estar con ellos en los campamentos de refugiados. Allí en todos los sitios vais a ver un retrato de Marx y al lado uno de Ali Khamenei. Claro, aquí en Occidente eso choca y constantemente, pues porque nos han educado así, pues tendemos a mirar por encima del hombro y a juzgar a otras civilizaciones. En Irlanda, como comentaba, claro, cuando Thatcher y la pérfida Albion asesinan a los 10 militantes del IRA, Irán envía una delegación oficial al funeral de Bobby Sands. Irán cambia el nombre de la calle donde está la embajada de Reino Unido. ¿Y cómo le llama? Bobby Sands. La calle Bobby Sands, para que así en todos los lados, ya sea ahora en internet o ya sea en papel, tenga que constar el nombre de Bobby Sands. Y también pues, el apoyo que ha podido dar al IRA, etc., ¿no? Bien, los ataques que se han dado y que se siguen dando hoy mismo son no solo contra instalaciones militares, sino contra lugares civiles. Porque hay que tener claro una cosa, la entidad sionista, y bueno, esto que lo explicamos hace año y medio, no es un país, no hay que llamarle Estado sionista. El mayor favor que le podemos hacer es, como muchas personas de buen corazón cantan Estado sionista, Estado terrorista, eso es el mayor favor que se les puede hacer. Ellos están encantados de que se les llame Estado, y ellos dicen que no, que Estado somos ahora porque vamos a construir el gran Israel, Eretz Israel. Ellos son una entidad. ¿Por qué? Porque no tienen fijadas ningunas fronteras, y esto lo dijimos hace año y medio, y se ha demostrado otra vez en la práctica desde que ha sido derribado el legítimo gobierno presidido por Bashar al-Assad, ya que ahora mismo están entrando en Siria a Quneitra, a Malula, a Sednaya, hasta donde quieran. Claro, la entidad sionista no está cumpliendo el alto fuego, no lo cumple en Gaza, no lo cumple en el sur del Líbano, y yo lo he podido ver, ahora ya lo volveré a ver, como en Aitarun, en Has al-Sham, en el sur del Líbano, siguen bombardeando, siguen matando gente que estaba en su coche, a familias todos los días, aprovechando que la
la resistencia está diezmada. Y no están cumpliendo el alto el fuego. Por más que Trump saque ahora tweets diciendo Israel needs to stop bombing Iran, tiene que parar de bombardear Irán, es mentira. Es una manera de ganar tiempo. Bien. Hoy está destruyendo Israel, ¿qué? Sistemas de radar en Teherán y en Isfahán. Esto lo ha hecho esta noche. Esta noche, cuando se supone que tenemos un alto el fuego. Sin embargo, Irán está tratando de llevar a cabo los cauces legales. En mi opinión, otro nuevo fallo por el gobierno que tiene ahora mismo, que no es el que estaba antes. Como sabéis, en Irán se le denomina, entre muchas comillas, los reformistas y los conservadores, o los aperturistas, los liberales. Y bueno, pues ahora mismo está Masoud Pezeshkian, que se considera de los liberales. Y tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Sus puntos positivos, por decirlo de alguna manera, que han sabido interpretar correctamente que no se van a jugar el tipo otra vez, como en 2021, con una revolución de colores al estilo Maidán, con el tema del hijab, y por eso ya se ha despenalizado la cuestión del chador, sobre todo en ciudades, y las mujeres pueden ir como quieran, y la policía de la moral prácticamente ya no actúa. Quitando algunos casos aislados en playas o así, pero ya no, porque no se quieren meter en camisa de 11 varas porque bastantes problemas tienen ya, y es algo que ya cada vez está descendiendo más. Y no hay más que ver, vídeos tenemos más, porque al final un decreto puede decir lo que quiera, la Constitución española también dice que tenemos derecho a una vivienda digna, etcétera, y puede decir lo que sea la Constitución iraní en cuanto a la vida de las mujeres, que lo dice también. Sin embargo, hoy en día vale más un vídeo o una imagen que 1000 palabras, y no hay más que ver a mujeres sin velo, sin chador, y decir, no, yo no me lo voy a poner, pero defiendo a mi líder, defiendo a Ali Khamenei, defiendo a mi ejército, y aquí tenemos un enemigo común, y luego ya nuestros problemas ya los solucionaremos, pero yo no estoy en contra, no quiero un cambio de régimen, ¿me explico? Y esto está a la vista de todos, afortunadamente. Lo que he comentado, al mismo tiempo, no podemos estar echando la culpa a Irán de que esto haya ocurrido, porque, no sé si, bueno, tú me has comentado que eras argentino, pues Rafael Grossi, el bonaerense, íntimo del macrismo, por cierto, es el presidente de la OIEA, la Organización Internacional de la Energía Atómica. Más o menos algo habréis escuchado de lo que ha pasado con Grossi. Esta persona no es cualquiera. Ha estado él como mandatario de una organización neutral e independiente, filtrando todos los datos de científicos y científicas iraníes a Palantir. Palantir, empresa creada en 2004 para colaborar con los gobiernos federales de Estados Unidos y con diversos estamentos internacionales, donde por supuesto está la entidad sionista de Israel, dándole los datos de las localizaciones y los nombres de estas personas. Israel ha podido asesinar a los mejores científicos de Irán porque Grossi y su cúpula han estado dando estos datos que son confidenciales y los han desclasificado. Por eso Irán ahora ha expulsado a la OIEA, supongo que lo habréis leído. Es gravísimo, es un escándalo. Sin embargo, se normaliza. Claro, ¿por qué me refiero que Irán está siendo muy naif en algunos aspectos? Y hay muchos sectores internos que se lo están criticando. No hay más que ver qué ocurrió el 3 de enero de 2020. ¿Quién estaba ejerciendo de broker, digamos, de facilitador de relaciones entre el reino saudí, que bueno, ya sabemos lo que es Arabia Saudí, es como si el Estado español se llamara Borbonia o Botinia, tiene el nombre de la familia que manda, y la República Islámica de Irán, Qasem Soleimani sería el equivalente al Che o a Nasrallah en Líbano, y fue asesinado por la espalda. ¿Por quién? ¿Por Biden? No, por Trump. A Trump no se le olvida en Irán. Trump es muy odiado como el gran Satán. Sin embargo, esta administración no está sabiendo gestionarlo. Claro, 2 días antes del 13 de junio, Irán estaba negociando. ¿Estaba negociando dónde? En Irán. ¿Y a través de quién? A través de Omán. A
Terrorist de Omán, ¿con quién? Con enviados especiales de la administración Trump, con altos funcionarios, que eran Witkoff y Kellogg, que han estado con ellos, y también está Pete Hegseth ahí, que ha sido el secretario de Defensa Nacional, y luego también está Tulsi Gabbard, que es la secretaria de inteligencia, que tuvo unas declaraciones muy acertadas en marzo, afirmando que Irán no poseía la bomba atómica. Tulsi Gabbard se reunió con Bashar al-Assad en su momento, apuntaba muy bien, lamentablemente pues ha sido diezmada y ha tenido que agachar la cabeza y no es nada de lo que parecía ser y bueno, pues hay que señalarlo como tal, es otra batalla perdida, ¿no? Y bueno, aquí pues lo sabemos bien en cuanto a figuras que parece que prometen y luego el sistema se los come por miedo, porque no tienen las agallas suficientes para hacerle frente y al final pues con chantajes se les consigue parar de alguna manera. Bien, claro, Araghchi, quien por cierto tiene que comunicar a Israel cada vez que va a viajar en avión, esto lo vi yo en Líbano hace 3 meses, para que no le bombardeen, para que no le pase como a Mir Abdollahian y a Raisi, ha dicho que ahora ya no saben cómo se pueden fiar de Estados Unidos. Claro, que no lo saben. Mientras tanto, Trump está diciendo que we need to keep the oil prices down, hay que bajar los precios del petróleo, no podemos permitir que suban. Para Venezuela sería una gran noticia, claro, para China igual no tanto. Y ahí entra la cuestión del estrecho de Hormuz. Pero claro, Irán no va a hacer una brutalidad no dejando pasar a ningún barco, simplemente se va a limitar a decir, tú apoyas el genocidio de Gaza, estás contribuyendo a ello, pues no te dejamos pasar. Y si no, pues sí, como están haciendo la resistencia yemení ahora mismo en el estrecho de Bab el-Mandeb. Claro, Irán no se ha quedado de brazos cruzados. Pese a todo lo malo que he contado, que pienso que es honestidad revolucionaria contarla, el eje de la resistencia ha demostrado que puede contar con Irán. Y lo que se le ha llevado a cabo en cuanto a daño a la entidad sionista es algo histórico y algo que debemos celebrar todos los revolucionarios del mundo. Hemos visto bases aéreas, hemos visto refinerías en Haifa, en Tel Aviv, cerca de Jerusalén, la sede del Mossad, la sede de la empresa armamentística Rafael, la unidad 8200 inteligencia, que es la más importante, la central nuclear de Dimona, casi, los puertos de Asdod, de Eilat, que sería Umm al-Rasras, que me perdone Jalil por decir Eilat, Umm al-Rasras, que es el nombre que si no lo heredizan. El Haifa también, y cómo no, el aeropuerto Ben Gurión, que no se puede usar, está inutilizable. Eso se lo debemos a Irán, y por eso, ¿dónde están marchándose los sionistas? A Chipre, donde por cierto no están recibiendo nada bien los chipriotas. ¿Qué ocurre el 28 de mayo? Aquí Pepe Escobar lo define muy bien, un analista brasileño que os recomiendo seguir. No entiendo cómo no lo han censurado en YouTube, la verdad. Os recomiendo seguir sobre todo, y más aún, bueno, yo como mi amigo de Pablo González, pues en este caso pienso que es clave entender la prensa tal y como es, tener nociones básicas de inglés y al mismo tiempo, afortunadamente, YouTube y otras aplicaciones dejan ver simultáneamente subtítulos, incluso ya el audio también se puede cambiar. Y eso es un paso adelante. La tecnología tiene aspectos negativos, pero también muy positivos para los revolucionarios del mundo. Y el canal del juez napolitano, Judge Napolitano, antes estaba en la Fox, le expulsaron, no voy a defenderle a él, sin embargo, invita a personas marxistas a su programa y os lo recomiendo. Judge Napolitano, se llama Judge in Freedom, es decir, juzgando la libertad, y tiene para mí los que son la creme de la creme en cuanto a los mejores analistas. Estamos hablando de Max Blumenthal, de Anya Pariampil, de Scott Ritter, estamos hablando de John Mearsheimer, estamos hablando de Rick McGovern, estamos hablando de Pepe Escobar, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin duda os lo recomiendo para estar al día de todo. Alistair Crooke también, y bueno, personas que han estado en el MI6, en la CIA, y son muy recomendables, muy recomendables. Bien, claro, pocos días antes, como
bien describía Escobar, se podía observar cómo el primer tren que evitaba el punto de estrangulamiento del estrecho de Malaca, en Turquía y cercanas, llegaba desde China hasta Irán. Desde China, desde Urumqi, pasando por Almaty en Kazajstán, después por Kirguistán, por Uzbekistán en Samarcanda, también en Ashgabat, en Turkmenistán, y llegando a Teherán. Claro, eso implica que pasa de 40 días a 8 días el tiempo de mover mercancías, y es parte inalienable de la ruta de la seda, de la franja y la ruta que presentó en Eslovenia Xi Jinping en 2013. Claro, Israel, la entidad sionista, sabe muy bien que no puede sostener una guerra de larga duración contra Irán. No hay más que ver la diferencia de población, la diferencia de continuidad territorial, y a largo plazo no puede sostenerla. Ahí está el ejemplo, no hay más que meterse en internet y ver el Twitter de las mal llamadas IDF, nosotros le llamamos IOF, es decir, las fuerzas de ofensiva de Israel, no de defensa, y ver cómo han estado constantemente publicando los mismos vídeos afirmando que eran nuevas operaciones contra lanzamisiles en Esfahan, después en Natanz, etc. Y claro, esta clase de apología de la violencia debería ser suficiente como para que Guterres, el actual secretario general de Naciones Unidas, activara el artículo 51, que especifica la capacidad de contraataque por parte de Irán, y como así Irán ha decidido hacerlo de manera unilateral. Me gustaría, por último, recordar el hecho de que, al contrario de lo que vimos en Occidente durante la época del coronavirus, o en Venezuela también lo hemos visto por parte de los empresarios corruptos, valga la redundancia, en este caso no ha habido desabastecimiento en Irán, y pudo haberlo habido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una economía muy controlada por el Estado, y donde prevalecen los intereses generales a los intereses privados de las compañías y de las empresas. Y mientras aquí veíamos cómo estaba la gente peleando por las mascarillas o por el papel higiénico, allí en cambio se han estado ayudando los unos a los otros, sobre todo donde, aquellas durísimas horas del viernes y del sábado. Esta es la idea más o menos en cuanto a Irán. Unos apuntes que quería traer, podemos profundizar en algo, si queréis preguntarme, por favor, mi Escar. Bueno, pues seguimos entonces con el tema de Palestina. Puedo ir más rápido. Bueno, en primer lugar, ¿por qué se crea? Igual está alto, lo sé, no os preocupéis. ¿Por qué se crea Samidun? Bueno, pues casos de tortura son altísimos en Palestina, aquí lo conocemos bien. Yo, por ejemplo, pues tengo familiares que han sido presos políticos vascos, sé cuáles son las consecuencias de la tortura y demás, usted lo sabe muy bien también perfectamente con el amigo Garzón y compañía. En Palestina estamos hablando de unos niveles psicóticos altísimos que ya son el paroxismo de la tortura, y aquí tengo varios vídeos, si queréis os puedo dejar las diapositivas para que podáis compartirlas o podáis tenerlas sin problema. Son imágenes muy duras, ¿no? En cuanto a Palestina, haciendo un repaso histórico, no es como dar una charla sobre otras cuestiones. Pienso que aquí todas las personas que estáis, todos los camaradas, tenéis una base más que sólida. Es decir, aquí olvidaos de la Segunda Guerra Mundial, completamente. Aquí lo que vale es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es lo que delimita todo lo que estamos viviendo hoy. ¿Quién está? ¿Quién está en la Primera Guerra Mundial? Tenemos por un lado los turcos otomanos con el Imperio Germánico y el austrohúngaro. ¿Quién está por otro lado? ¿Perdón? Gracias. Y por otro lado, ¿quién tenemos? Tenemos a los británicos, a los franceses y a Rusia zarista hasta el 17. Y luego, gracias a la revolución bolchevique, supimos del pacto Ribbentrop-Molotov-Sazonov, ya que también estaba la Rusia zarista implicada. Eso es, el pacto Sykes-Picot, Ceresandut. Ahí va, mi esker, berkatu. Sykes-Picot, hori da. George Sykes eta Jean-François Picot dira.
campo ministro, los cancilleres francés y británico, ya tantas siglas que marcat. Y Sazonov, que era en este caso el canciller ruso, y que afortunadamente pues Lenin y sus camaradas al llegar al Kremlin pues dieron a conocer este pacto, que si no igual ni lo conoceríamos hoy en día, fijaos. Eso se lo debemos a la revolución bolchevique. ¿Qué ocurre? Básicamente, supongo que Hollywood no es algo que debamos hacer apología de ello, y yo no voy a hacerlo ni siquiera con Netflix ni con toda esta clase de propaganda occidental. Sin embargo, imagino que la película Lawrence de Arabia os sonará. Es una película muy reputada, con numerosos premios. Si tenemos esa idea en mente, nos vale para comprender por qué hoy en día Palestina está como está. Es decir, estamos hablando de un territorio en disputa, con promesas encontradas. Yo te afirmo que este territorio va a ser para ti, tú te lo crees, al final te traiciono. Y es lo que pasó al rey Faisal en ese momento, que estaba bueno, en lo que hoy en día sería Arabia Saudí, que Arabia Saudí no existió nunca, era el reino de Hiyaz, ¿no? Y bueno, voy bastante rápido, la verdad. Si alguien tiene alguna pregunta que me pregunte, que me cuestione lo que sea. Básicamente, durante el mandato de Wilson, ya con la comisión King Crane dejó claro que si los palestinos se sentían algo, era que se sentían sirios, no se sentían palestinos, que ahí era imposible llevar a cabo un Estado, un antisionista. La bandera palestina hoy en día, pese a que sea esta, hace 100 años era esta, como la tenemos hoy en día en Nueva Zelanda, en Australia, etc., pues fuera parte de la Commonwealth. El pacto Sykes-Picot dividió completamente y convirtió en un protectorado francés a lo que hoy en día es Líbano, que era Siria, al igual que no era Palestina, y después se convirtió en zona británica a Irak, a Saudía, y a Palestina, a Jordania. Como no, el pacto de la Bará en agosto del 32, una vez que Hitler llega a la Cancillería, donde los nazis están apoyando constantemente a los sionistas. Los nazis y los sionistas son íntimos, no hay más que acordar que cuando llegan a los puertos de Ashdod, de Eilat, de Jaffa, Lot, o lo que llaman ellos, el mal llamado Tel Aviv, o el puerto de Haifa, ¿en qué barcos llegan los judíos? ¿Con qué banderas llegan los judíos? Pienso que eso ya es más que suficiente como para entender quién hizo qué y quién no promovió el boicot contra la Alemania nazi. Y en este caso, quienes estuvieron ejerciendo de labores de delatación, creo que se dice así, es que ricasco, fueron precisamente los profesionistas para los palestinos que iban a tener después que aguantar a los judíos europeos. Es decir, si yo soy un judío europeo y yo me siento húngaro, yo me siento alemán, yo me siento austriaco, yo me siento asimilado, que es como les llamamos, les llamaban así. ¿Por qué? Porque hablan Yiddish. Yiddish es una mezcla del hebreo junto al alemán. No, es que yo no me voy a marchar ahí, yo me voy a ir al centro del desierto dejando de lado aquí a mi familia, a mis amigos, a mi trabajo. A mí que se me ha perdido en medio del desierto. Ah, ¿que no quieres ir? Bueno, pues ya sabemos, eso que están desapareciendo, igual están en Auschwitz. Y es que eso no es solo que digamos nosotros en Samyun, esto lo dice hasta Ariel Sharon. Ariel Sharon dijo bien claro, si en vez de estar gritando Israel, escúchanos, cuando ibais al camino de las cámaras de gas, hubierais estado aquí, ahora seríamos 20 millones de judíos que podríamos hacer frente a los crueles árabes. O lo dijo también Ben Gurión, quien lleva el nombre de ese aeropuerto. Prefiero que se ahoguen en el mar la mitad de los niños que están saliendo de Alemania y del este de Europa, los niños askenazíes, Askenaz sería el este de Europa, al igual que Sefarat sería la península ibérica. Prefiero que se ahoguen y que la otra mitad lleguen aquí a Palestina a que vayan a la URSS o a Gran Bretaña y se salven todos. Es decir, son declaraciones históricas. Aquí no hay inteligencia artificial ni posiciones distintas.
Y por supuesto los viajes de Eichmann allí, a Palestina, el hecho de señalar constantemente el gueto de Varsovia. Se habla muchas veces, el gueto de Varsovia se romantiza, el lanzamiento del gueto de Varsovia, hay que hacerlo, de acuerdo. ¿Quiénes estuvieron reprimiendo el gueto de Varsovia? Los mismos que hoy ejercen de cipayos en Palestina con Abu Mazen, sabemos lo que son el cipayismo, lo sabemos perfectamente, pues ahí eran los sionistas. Sionistas eran quienes decían a los nazis contra qué judíos tenían que ir cuando se levantaban en el gueto de Varsovia. Y en Vilnius ocurrió lo mismo. Bueno, por dar ciertas pinceladas históricas, tenemos a la Haganah, tenemos el Irgun, tenemos el Stern, grupos que después crearon lo que hoy en día son las fuerzas de defensa, entre comillas, de Israel, y donde coludieron todas matando a 93 personas, entre ellas el cónsul español, por cierto, del régimen español, en el Hotel King David, Hotel Rey David, en el 47. Por supuesto, la constante expulsión por sustitución. No estamos hablando como en la Via Yala, en nuestra América, donde se utilizaba mano de obra barata o esclava. No, es que te queremos expulsar. Tú aquí sobras. Por ejemplo, lo tenemos aquí con Jalil. Sobras. No queremos que estés aquí. Tenemos que traer a europeos o a estadounidenses, que no son en ningún caso semitas. Semita es él. Aquí nadie más es semita. Para luego decir, no, es que hablo hebreo, ya sí, yo puedo hablar euskera, pero es que no tengo ningún apellido vasco. ¿Y qué? ¿Me explico? Es decir, Sem, el nieto de Noé, abuelo de Abraham, etc., implica una raíz de lenguas. Y claro, estas personas que viven en el este de Europa no están, en base a los propios análisis de ADN, siendo ningún descendiente de los israelitas. Los descendientes de los israelitas bíblicos, y esto ya varias universidades lo han demostrado, el propio Shlomo Sand también, son ellos, son los palestinos, porque se convirtieron del judaísmo o de seguir las leyes de Moisés al cristianismo, una vez que ya se habían helenizado con Alejandro previamente y después con el Imperio Romano, y después en el año 622, una vez que la UMA empieza a expandirse con Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya más tarde abrazan el Islam. Y por eso tenemos hoy en día, ¿qué? Tenemos a militantes de la resistencia palestina que están presos, como el caso de Nader Sadaka, que lleva 23 años preso, que es del monte Gerizim de Nablus, que es ¿qué? ¿Musulmán suní? No. ¿Musulmán shia? No. ¿Cristiano? No. Es judío. Hay judíos dentro de Hamas, hay judíos dentro de la resistencia palestina, pero de esto ETB no nos va a hablar nunca. Claro, muchas veces personas de buena fe dicen, esto no ha comenzado hoy, empezó en el 48. Sí, no. Antes del 48, recordad, ¿quién estaba allí? Gran Bretaña. Gran Bretaña estuvo constantemente facilitando la llegada de colonos europeos a Palestina. Primeras revoluciones, primeros levantamientos ya empezaron, sobre todo en el 29, con la de Al-Burak, la revolución de Al-Burak, Intifada. También, antes aquí teníamos la guerra revolucionaria del 36 al 39, la mayor huelga que ha habido en la zona, 36 también, 39. Las mujeres y hombres palestinas ya estaban con las armas en las manos mucho antes de la Nakba. Se tiene la Nakba como fecha, sin embargo, va mucho más. Esto, bueno, os lo puedo dejar, he hecho un cronograma explicando cómo se da el reparto de tierras y el porcentaje de personas. Está todo en euskera, pero es muy fácil de entenderlo. Aquí lo podemos entender mejor mediante este vídeo. Barkatu, si me deja. Sí. Aquí está la invasión del Líbano en el 82. En el año 2000 se logra expulsar del Líbano. Y llegamos a 2025.
Recordamos también los acuerdos de Oslo en el 93, donde no se nos han cumplido lo que en ese momento Yasser Arafat firmó. Bueno, ¿quién es esta persona? Bezalel Smotrich. Bezalel Smotrich, ministro de Defensa, por llamarlo de alguna manera, de la entidad sionista de Israel. ¿Qué es esto que tiene aquí? Esto no es nada casual, lo que hablábamos antes. Este mapa, en este discurso que dio hace 2 meses, es Eretz Israel, el Gran Israel, que va de dónde? Del Nilo al Éufrates, y les dejan hasta el río Tigris. Por eso constantemente siguen ocupando, y lo van a hacer en Sinaí, y por eso quieren expulsar al Sisi. ¿Qué opinas sobre lo que está pasando en Palestina? Bueno, yo opino que no debería de estar muriendo gente en ninguno de los dos lados. Todo En ninguno de los Occidente está dos haciendo lados. un flaco favor con el eslogan de Palestina libre. Hay que defender a los afectados de las dos partes. Las Yo dos paz partes. ante todo. Pero es algo que ya viene de hace muchísimos años y ahora digamos una bomba de relojería. El sufrimiento no tiene que posicionarse, se No hay tiene que que acabar y ya. posicionarse. ¿Y usted opina que es una guerra o un genocidio? Creo que son ambos. Para mí está siendo genocidio. Para mí es un conflicto. Ambas cosas. Para mí es una pena, no sé. Una guerra y además principiada por Hamás. Principiada Después por Hamás. de estar ocupados desde el año 48. Está pasando la barrera a ser genocidio. No se puede directamente bombardear campamentos de gente, de refugiados y gente... Campamentos, que para realmente quienes no están tiene con las armas en la mano, sí. ¿Y a quién eso sí se puede responsabiliza de la bombardear. masacre? Eso realmente creo que hay muchos intereses detrás, muchos líderes políticos que no están dando, que están proporcionando información sesgada. Desde luego a las grandes potencias, a la gente que tiene el poder para poder pararlo esto. Hamás o Palestina, como se hayan identificado, Hamás. también atacó a Israel, ¿sabes? Y hubieron 1000 tantos muertos. Desde luego la gente que está en la calle no tiene culpa de nada. Esto es una lucha que va 1200 por encima muertos. de ellos, por mucho que ellos La crean mayoría por parte que luchan del por sus ejército creencias, israelí. realmente están luchando por la gente que está sentada en su casa viendo lo que está pasando. Creo que es la creencia que tiene sobre la religión suya. La religión. Creo que todos nosotros tenemos parte de responsabilidad, en realidad, como sociedad. El fanatismo religioso, tanto de unos Fanatismo como de otros, religioso, de unos y de otros. Porque el palestino y el israelí, si les dejan en paz, conviven y porque han convivido. No, jamás han convivido, eso es falso. Otra premisa venga falsa. territorios ocupados, ampliando el territorio y de tal manera jamás, ¿qué ha hecho? Utilizar a 2 millones de compatriotas suyos de escudo. ¿Y qué opinas Escudos sobre la humanos. posición que mantiene Pedro Sánchez al respecto de lo que está pasando? Pues no tengo ni idea de su posición. Pues ya está, muy bien, mija. Bien. Independientemente de lo que hemos visto, ¿qué tenemos por un lado? Una actitud completamente naif sobre la violencia. La violencia está mal. Yo no quiero ver en mi smartphone, por favor, un genocidio retransmitido donde están niños muertos constantemente. La violencia está mal, venga donde venga y hay que rechazarla. Claro, estamos equiparando al opresor y al oprimido, al ocupante y al ocupado. La culpa es de la religión. Aquí el único estamento que tiene como Estado-nación judío a sí mismo es la entidad sionista de Israel. Palestina es multiétnica, multicultural y sobre todo multirreligiosa. Si algo tiene es eso. El fanatismo religioso, no lo hay. Nader Sadaka, quien nos decía, por ejemplo, él es un símbolo, él es judío. Y él es compatriota tuyo, de Ifá Garbilla. Decir que esto lo ha comenzado Hamás. Bueno, hemos hablado ya desde 1929, desde finales del siglo XIX, cuando empiezan ya las primeras emigraciones a Palestina. Decir que esto ha empezado Hamás. Y a mí personalmente la que más me duele a nivel de mi corazón es la que hemos oído. Es que están utilizando a 2 millones de personas como escudos humanos. Es decir, separar, como han hecho ahora con el pueblo iraní, separar a la población palestina de la resistencia y establecer que no son uno. Esa es la mayor campaña de diabolización que se puede hacer contra la mukawama, contra la resistencia. Cada vez que hay un bombardeo, sale una mujer, un hombre que ha perdido a su familia, el primero que dicen es sigamos luchando, sigamos con la resistencia. Saben que territorio que han perdido, territorio que no han recuperado desde 1948. Por lo tanto, no les queda otra. Y este mal llamado humanitarismo occidental hace muchísimo daño. ¿Quién ganó las elecciones en 2006? ¿Quién las ganó? El Jalil todavía no había nacido, estaba a punto. Las ganó Hamás. Abu Mazen, Mahmoud Abbas, nunca ha ganado las elecciones. ¿Quién le colocó ahí? Condoleezza Rice y Tony Blair. Nunca ha ganado las elecciones ese sector de Fatah. Ojo, con esto no estoy diabolizando a Fatah. En Fatah también hay sectores revolucionarios. Fatah tenemos que entenderlo como el peronismo argentino, haciendo un símil.
podemos mirar si no más tarde las cifras y demás. Vemos aquí una militante comunista sacada gracias a Hamas en los pactos y celebrando los ongi-etorris. Aquí los ongi-etorris están prohibidos, yo tengo amigos que están procesados por varios ongi-etorris hace poco. Hamas y el FPLP haciendo un ongi-etorri, una bienvenida a esta militante. Aida se llama. Juntos. Ahí va, pero las mujeres van sin hijab y están con gente de Hamas, sí, claro. Esto más normalizado. Pero aquí no. Aquí constantemente se dice que si estás con alguien de Hamas, tú, si eres mujer, tienes que ir tapada entera. Pues no, eso es falso, completamente. Y el FPLP y Hamas tienen unas relaciones inmejorables. Perdón, no sé qué ha pasado. Bueno, era un vídeo también de la yihad islámica junto al FPLP. Bueno, aquí tenemos a otra militante del FPLP, que nada más salir, que es lo que está diciendo, cantando a favor de Qassam, es decir, Yisrael al-Qassam, quien por cierto era sirio y es el nombre de las milicias de Hamas, y Deif, que es Deif, Mohammad Deif. Entonces vemos una persona comunista cantando a favor de Hamas. Y esto también rompe muchos esquemas occidentales sobre lo que es la Unión Miesker. ¿Quiénes odian? Los sionistas odian más a los cristianos que a los musulmanes. Eso tenemos que grabarnoslo también. Odian más a los cristianos que a los musulmanes. Tanto en el Paseo Viejo de Jerusalén como ¿qué ha pasado con el mausoleo de Simón Pedro? Quien funda la iglesia, el primer papa, lo ha destrozado Israel. Lo ha destrozado. Yo he estado aquí hace 3 meses, en el sur del Líbano. Estamos hablando del apóstol favorito de Jesús, en base a la Biblia. Y lo ha destrozado Israel. Y aquí tenemos la cúpula de la roca, en Al-Aqsa, que es un símbolo patriótico, una vez que ya Medina y la Meca han sido destrozados por la dictadura saudí. ¿Y quiénes están juntos? Los cristianos rezan junto a los musulmanes, como muy bien nos explicaba José Antonio en 2016-2017, que ocurría en la mezquita omeya de Damasco, ahora impensable bajo el régimen takfirí de Yolani. Por eso Palestina es mini Siria, una mini Siria correcta hasta ahora. Y hablando con muchos palestinos dicen que ellos son sirios del sur. Ya lo siento, no sé qué ha ocurrido. Bueno, básicamente, aquí tenemos a Mileikowski con un mapa. 20 días antes del 7 de octubre, explicando cómo va a unir a India con Europa. Y para eso tiene que destrozar todos los puertos. Tenemos el de Beirut, tenemos el de Latakia, que a mí justo... Bueno, Latakia, Beirut, Gaza bloqueado. Ya siento el volumen, pero bueno, básicamente Gaza bloqueado desde 2006 una vez que Hamas gana las elecciones, para que no llegue ahí dinero a la resistencia. Beirut destrozado, ya sabemos quién realizó ese ataque, quién permitió que ese barco estallara, y no la resistencia precisamente. Y Latakia, pues igual, hace 3 años estuve un mes en Siria y justo nos pilló un bombardeo sionista allí, destrozando otra vez el puerto de Latakia. ¿Por qué? Porque ¿quién es el gran enemigo, como antes he dicho? China. Para ir a contra la ruta de la seda, por eso se ha aplicado el IMEC, India Middle East Corridor. A alguien como Jalil no le digáis Middle East, que no les gusta. Eso de Oriente Medio es una construcción británica completamente en base al meridiano de Greenwich. Ellos son de Asia Occidental. Eso de Medio Oriente, ¿Oriente de qué? Nosotros seríamos entonces Medio Occidente, ¿me explico? Pero esto es claro, por eso Netanyahu o Mileikowski le llama así. No podemos quedarnos en ver a niños palestinos muertos en nuestro smartphone. Tenemos que comprender la geopolítica básica, si no, nunca vamos a poder entender lo que está sucediendo. Biden, con la periodista alemana, le dice, pero usted, ¿qué está diciendo de que va a destrozar o de que no va a haber ningún Nord Stream si Rusia invade? Si eso es Alemania. Y le dice, I promise, we'll be able to do it. Seremos capaces de hacerlo.
¿Y qué pasó el 27 de septiembre de 2022? El mayor atentado ecológico contra Europa del siglo XXI. ¿Alguien habla de ello? Total normalidad. ¿Por qué está esto relacionado con Palestina? Pues una vez que vemos las sanciones a Irán y vemos también que Trump ha estado nombrando a Al-Quds como capital antisionista, y esto no es baladí porque solo implica que Bukele, que nuestro amigo argentino, etcétera, vayan a ello. Bueno, pues tenemos en Gaza y en Tamar y en Dalit todas estas reservas de gas que son altísimas y que pueden abastecer a toda la región. Y en el año 2005 ya lo dijo la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Entonces, ¿la resistencia con quién tiene pactado administrarlo? Con Gazprom, con la rusa. En cambio, con BP, British Petroleum, con Eni, con la italiana, o con Total, con la francesa, lo tiene la entidad sionista. Quienes nos oprimen a nosotros, nunca hay que decir nosotros, ¿eh? Nosotros estamos robando, la guerra empieza aquí, nosotros creamos la guerra, no. Quienes nos oprimen a nosotros, cuidado con los términos discursivos, están robando el gas y el petróleo de los palestinos. Es decir, esto que estamos utilizando, por ejemplo, aparte de las minas del Congo, o ese aire acondicionado que vemos por ahí, o el ventilador, pues puede venir de aquí. Eso se está robando a los palestinos. Por eso es imprescindible comprender el ABC de la geopolítica, si no, repito, nos vamos a quedar en el humanitarismo barato y nunca vamos a poder comprender más allá. Y bueno, parece que se ha bloqueado, así que igual lo podemos dejar aquí. Es que eso lo has hecho.